10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy buenos días, compañeros y tutora. Mi nombre es Luis Yair Arango Ramírez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. En este momento nos encontramos en un proceso de nuestro desarrollo del curso, que es la fase final, donde yo voy a hablarles a ustedes de unos pequeños temas como son las redes conmutadas. Pues a continuación les mostraré una imagen con respecto a lo que deseo explicar de lo que es una red conmutada. Me disculpará un poco por los dibujos, no soy tan bueno dibujando, pero la intención es que me logren comprender lo que quiero decirles. Una red conmutada es aquella que nos permite a nosotros, a pesar de que haya tanto tráfico, es la que nos optimiza ese tráfico durante el transcurso de un envío de un paquete. Continuando aquí con nuestro tema de las redes conmutadas, hablamos de que, valga la redundancia, las redes conmutadas por circuito se caracterizan por tres elementos fundamentales, los cuales son los siguientes. Primero, establecimiento de un circuito que se compone de la creación de circuitos entre el emisor y el receptor, el cual envía las peticiones entre los nodos de comunicación para verificar la disponibilidad para el envío de información. Luego viene la transferencia de datos, que lo que hace es, valga la redundancia, la primera lo que hace es verificar, la segunda lo que hace es generar la comunicación, el enlace, y la tercera, que es la desconexión, pues ya ha terminado todo el proceso de envío de información, lo que hace esta es reponer nuevamente, no sé si sea la palabra adecuada, como poner nuevamente a disposición el proceso cíclico que se lleva a cabo en las redes conmutadas por circuitos, y sus componentes son los que anteriormente mencioné. Bueno, continuando con el desarrollo de nuestros temas, las redes telefónicas conmutadas son aquellas redes, como su nombre lo indica, que solamente lo que va a hacer es el tráfico de voz, ¿sí? A través de qué elementos se va a necesitar. Como son conmutadas, vamos a tener un módem, vamos a tener un equipo y vamos a tener un teléfono específico que vaya conectado a nuestro módem. Lo que se requiere, lo que se pretende con esto es que, además de que tiene unas características específicas, los dígitos para marcar en una red telefónica conmutada, que son 7 dígitos, pero no solamente tiene como característica específica a la hora de marcar, sino que también en ella encontramos de que las redes conmutadas, como van pegadas a nuestro modem, ¿sí? Entonces aquí yo desarrollé un dibujo, un diagrama donde puedo especificar o puedo hablar sobre el tema de lo que son las redes conmutadas telefónicas. Ustedes aquí encuentran dos líneas telefónicas, las cuales se va a hacer un envío, se va a hacer una llamada. Lo que traduce esto es hacer una conversión de temas análogos a temas digitales. Lo que hace eso es la red telefónica conmutada, una conversión de ese tipo de señales que se generan para realizar una llamada. Aquí podemos encontrar que tenemos una línea telefónica, están las troncales, que las troncales es el medio de transmisión por el cual verifica para poder llegar el mensaje al receptor. Entonces estamos acá hablando de un emisor, de un receptor, y tenemos una PSTN, que es el campo de acción donde vamos a verificar todo el tema del llamado, de lo que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestra llamada. Además de que tiene unos componentes, o que está compuesto por una conmutación, la señalización, la transmisión, la gestión, los datos, los equipos terminales y los servicios. Bueno, para finalizar el tema de las redes telefónicas conmutadas, lo que se pretende es que haya una comunicación entre dos puntos, además de que esto tiene una especificación de una zona geográfica, valga la redundancia, específica, pero lo que se pretende es lograr una comunicación a través de la voz, haciendo conversiones de análogo a digital para lograr la comunicación con otra persona. De eso se trata las redes telefónicas conmutadas. Además de que lo que mencioné anteriormente, están conectadas a través de internet, por decirlo de esa manera. Buenas tardes, compañeros. Continuando con el desarrollo de nuestros temas, vamos a hablar sobre las capas del modelo OSI. Las capas del modelo OSI son las siguientes: la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte, la sesión, la presentación y la aplicación. Va a haber una pequeña definición en qué consiste cada una de ellas en el desarrollo
del modelo OSI. La capa física, hablamos de toda la parte del hardware, lo que compone, cómo está, valga la redundancia, compuesta, como son los cables y conectores. Hablamos de lo que puede ser tangible. En la capa de enlace se refiere a la conexión que hay entre las máquinas adyacentes, asegurar la transmisión de la información sin generar errores. Ahí en este punto es donde se genera la trama para poder continuar con la capa de red, que es la que se encarga, como valga la capa de red, la que se encarga de encaminar que el paquete llegue al destino que se tiene como pensado, ¿no? La capa de transporte es la que realiza ya la conexión de extremo a extremo entre los niveles del origen y del destino. O sea, es decir, que la capa de red la que se encarga es de encaminar que los paquetes lleguen como deben de ser. Pero la capa de transporte es la que se asegura que ese camino se logre en la transferencia de información. Luego sigue la capa de sesión, que la capa de sesión lo que hace es gestionar el control del diálogo entre los diferentes usuarios que hay para mejorar el servicio entre ellos. La capa de presentación lo que ya hace es que es la forma como la información se va a presentar, ¿sí? Y la capa de aplicación es lo que hace es emular la transferencia de ficheros, correos electrónicos, entre otros. Los protocolos que se manejan en las tres primeras capas del modelo OSI, en la capa física, se manejan los siguientes. Física utiliza los protocolos el IEEE 1394, que es multiplataforma, lo que hace verifica la entrada y salida de datos a gran velocidad a dispositivos digitales. Luego sigue el DLS, que hace referencia a los cables de cobre, la banda ancha, y además de eso tiene como su característica específica que tiene distancias limitadas. El RDSI habla de los múltiples servicios que ofrece dentro del campo de la banda ancha. Luego hablamos del protocolo Bluetooth, que es lo que se maneja allí es totalmente inalámbrico a través de radiofrecuencia. Y los medios de USB habla de los ordenadores periféricos para generar conexión entre los dispositivos que se conectan entre ellos. Los protocolos que se manejan en la capa de enlace son con respecto a la capa de enlace, los protocolos que en esta se utilizan son los siguientes. El ARP, que es el que se utiliza para cuando un nodo de una red A se desea comunicar con un nodo de una red distinta. Lo que se hace es, se necesita localizar una dirección física. Entonces lo que hace el enrutador es ejecutar o encarrilar, es el encargado de encarrilar esa comunicación que hay entre esas dos redes distintas. El protocolo PPP, que permite una comunicación a nivel de capa de enlace, TCP, que eso depende mucho del proveedor de servicio. El protocolo ALPB es el del nivel de enlace, orientado a los bits que se manejan en la transmisión de información. El protocolo SIP, la transmisión del datagrama en serie, pero ese protocolo ya casi no se utiliza. Y tenemos por último el HDLC, que lo que hace es la corrección de envío de información cuando se generan ese tipo de información, valga la redundancia. En la capa de red, los protocolos que se manejan son los siguientes: el IP, el UDP, el SIP y el NBP. El IP es el que nos permite el enrutamiento a nosotros de los paquetes de una red que lleguen a su destino, ¿sí? Es el encargado de encaminar esos paquetes. El UDP, y que pues obviamente antes de esto son recibidos en la capa de transporte, ¿no? El UDP es un protocolo que no garantiza que la información o que los paquetes lleguen con veracidad al sitio de destino. El SIP es un protocolo asociado a la capa de sesión que maneja todas las updates. Y el protocolo NBP también está asociado a la capa de transporte para generar nombres de servicios con direcciones. Esos son los protocolos que se manejan
en las tres capas del modelo OSI inicialmente. Y para finalizar, para finalizar vamos a hablar sobre el protocolo MPLS. Me disculparán, no sé si se logre ver bien acá. Elaboré 3 routers para dar como el significado de qué es lo que sucedía o qué es lo que hacen los protocolos MPLS. Anteriormente lo que hacían era, si había comunicación entre unos routers, era muy complicado porque cada router a veces se podía generar una comunicación entre dos routers y no, si hubiese un tercero no había comunicación. Lo que hacen los protocolos MPLS fue una conversión de, en vez de direcciones IP, transformar eso en etiquetas, ¿sí? Esas etiquetas lo que hace es que a través del envío de información que se genere, ¿sí?, transforme eso en etiquetas. O sea, es decir, que si acá se recibe una etiqueta, este router va a encargar de recibirse 2 etiquetas, hace el debido proceso y lo que hace es posteriormente hacer lo mismo de router a router, y cuando salga eso se transforma en una dirección IP como para darle el encaminamiento al proceso. Lo que hace el protocolo MPL es eso, transformar, por decirlo, no sé si suene como apropiado, las direcciones IP en etiquetas para que puedan ser repartidas de una manera equitativa en los routers de comunicación, para que no haya ningún problema en el tráfico de información. Además tiene unas características fundamentales, las cuales son las siguientes. Este protocolo opera entre las capas de enlace de datos, entre la capa 2 y la capa 3 del modelo OSI. Además, funciona sobre cualquier tecnología que nosotros utilicemos. Los soportes de envío de paquetes son unicad como multicad. Facilita la gestión de las VPNs, permite el crecimiento constante del internet, o sea, mejora el tráfico de información. Es compatible con procedimientos de operación, administración y mantenimiento de las direcciones IP. Mantiene circuitos virtuales, permite cualquier protocolo de enrutamiento tradicional también. Genera redes privadas, mapea las direcciones IP a lo largo de lo que se hace como proceso. Y no más, por el lado con respecto al protocolo MPLS, nos facilita mucho. En conclusión, lo que hace el protocolo MPLS es transformar eso en etiquetas para facilitar el proceso de transferencia de paquetes, transformar esos paquetes en etiquetas para que haya una equidad entre los routers de comunicación. Eso es lo que hace el protocolo MPLS. Por otro lado, su arquitectura está compuesta por LSR, que es el elemento que conmuta las etiquetas, el LSP, que tiene un nombre genérico, que lo que genera es un camino entre MPLS, es decir, establece entre los extremos un encaminamiento para las etiquetas, bidireccional. Luego sigue el LDP, que lo que hace también es un protocolo de las etiquetas para la distribución de lo que se genera en ellas. Y luego, para terminar, sigue el FEC, que es un nombre que se le da al tráfico para encaminar el conjunto de paquetes tratados de una forma conmutada. Esto es todo. Agradezco su colaboración y quedo atento a sus comentarios.